al signo de Virgo, el signo de tierra, un signo mutable, donde la estación empieza ya a mutar, donde en el hemisferio norte empezamos a salir del extremo calor, el hemisferio sur del extremo frío. Bueno, empieza a modificarse el clima en el exterior, y también en nuestro interior empezamos a tener estas virtudes que nos permiten encontrar el otro semestre del año. Y cuando hablamos del año, ¿por qué? Porque en astrología se miden los años desde los equinoccios, que viene siendo el equinoccio de marzo y el equinoccio ahora de septiembre. Pues para amplificar todos estos temas con nuestro querido Rafa, qué gustazo, nuestro clásico de los jueves, querido. El gustazo siempre es mío en este jueves. Un gran saludo a toda la audiencia, como siempre digo. Un gran saludo, querido amigo Juan Carlos. Bienvenida la temporada de Virgo, ¿sí? Ayer, día 23, ha comenzado el recorrido del Sol por el signo de Virgo, que será hasta el día 23 del próximo mes, ¿sí? Hasta el día Sí. 23 de septiembre. Antes de adentrarnos un poco en los tránsitos que hará el Sol, yo siempre considero que Virgo aparece en el zodíaco, ¿sí? Para fragmentar el centro solar de Leo, con la finalidad de ponerse a disposición de un bien común. Es decir, se fragmentan aquellas partículas solares, y ahí es donde comienza una temporada en la cual nos da la posibilidad de poder estar a servicio, palabra virginiana, entrar en los detalles minúsculos para tener la finalidad de sentirnos útiles haciendo cuestiones que muchas veces, como siempre digo, para Virgo menos es más, ¿sí? No es cuestión de ir a tope con las cosas, sino de ir en una suma regulada de las cosas. No es poner el velocímetro de 0 a 100. De 0 a 5, mantenerlo a 5, de 5 a 10. Aparece un poco el concepto de gradualismo, ¿sí? Y también justamente es donde hacemos conciencia, ya que estamos hablando del Sol, en todo lo referente a rotular, archivar. Siempre yo pienso en Virgo y me acuerdo de la tabla de elementos, ¿sí? Ya que, bueno, ahí es donde se pudo justamente rotular y ponerle nombre bueno, a todos los elementos, y eso es, es mágico, ya que pensamos en su opuesto complementario Piscis, ¿no? Pero esa magia se logró a través de una observación y un método. Entonces yo considero, querido amigo, que en esta temporada tenemos la posibilidad también de poder aportar siempre ese granito de arena en el día a día. El solo por hoy, en todo sentido, es lo que nos va a llevar al gran cometido. Hermosa la analogía de la tabla periódica, Rafa, con respecto a Virgo, porque es precisamente, yo diría que cuando tenemos planetas en Virgo, esas funciones no tienen ojos, sino tienen microscopios que buscan en el detalle eh, el origen también de las cosas, la utilidad, ¿sí? Eh, y se centran en, como cuando se ve el bosque, Virgo ve el árbol, la corteza, ese punto solamente, a veces olvidando que está en un contexto. Eso es la tabla periódica, ¿no? Son los elementos de los que se compone nuestro entorno, nuestro cosmos, que ahora, gracias a la física cuántica, vamos más allá de los mismos elementos y de lo mismo atómico del espacio que está allí en la nada, que es el todo, ¿no? Eso es muy Piscis Virgo, que está en constante evolución. Hay un tema que a mí me gustaría mostrar aquí en pantalla, querido Rafa, y es eh, cuando tenemos un mandala en reposo es, por ejemplo, cuando está Aries en casa uno, ¿sí? Y Virgo en casa 6. Ese es como el mandala en reposo,
digamos como los signos del zodiaco desde el equinoccio, el 20 de marzo, la división del cielo que hacemos. En esa división del cielo, el camino que hemos hecho desde el 20-21 de marzo es un camino desde esta expresión debajo del horizonte, es un trabajo interno, es un trabajo de reconocimiento, de nacer desde Aries, de integrar una corporalidad en Tauro, de socializarla y tener un idioma y una comunicación y un aprendizaje Géminis, de ver dónde es que están mis raíces Cáncer, de sacar mi producción, mostrarla en creatividad o mis propios hijos y demás, 5, para llegar a este punto de las 6, que es como una síntesis de este camino debajo del horizonte, que es un camino interior, y en la casa 6 es donde llegamos a refinar todo este proceso, a ponerlo en tono de utilidad, de practicidad, de eficiencia. ¿Cuál es el objetivo? Es un rito de paso el que va a ser Virgo, porque por eso es un signo mutable. Cambiamos del mundo debajo del horizonte al mundo encima del horizonte. Es decir, pasamos de Virgo pasa a Libra. Y es donde en Virgo podemos hacer una síntesis de lo que somos, de para qué servimos, para qué somos útiles, cuál es el objetivo. Pasar, hacer el rito de paso a socializar todo esto en Libra y a ponerlo en fusión en Escorpio y a darle una conexión con el cielo con Sagitario y una construcción material con Capricornio y unas redes con Acuario y una disolución finalmente con Piscis, ¿sí? Entonces, en Virgo está ese rito de paso muy bien retratado por la Virgen, la Core, ¿sí? Que va hija de Perséfone, que solo le queda ser buena hija de mamá, entonces es la buena hija, la que simplemente recoge flores en el campo, que no tiene otro oficio más que ser la buena hija, ¿sí? Y Afrodita, que la ve desde el Olimpo y dice, ay, le falta, y le dice a Hades que le jala, y pues Hades decide ponerle una trampa en las flores que recoge, que es un narciso. Ella se agacha a oler el narciso y ahí aparece Hades y la rapta, ¿no? Que es esos ritos de paso, el rito de paso de niña a mujer, de estar en casa y en familia, de que todo funciona bien en una simbiosis, a empezar a encontrar mi poder personal, a salir al mundo. Esos ritos de paso tan necesarios y tan olvidados en nuestras etapas occidentales, nos lo muestra Virgo en nuestro cotidiano, ahora que el Sol acaba de entrar en Virgo, tratando de hacer una síntesis, un resumen. ¿Qué hace Virgo? Sintetiza lo útil y desecha lo inútil, por eso rige los intestinos. Entonces saca vitaminas, minerales, agua y desecha lo que nos sirve. Pero igual, un rito de paso no estamos obligados a hacerlo. Es decir, nosotros nos podemos quedar con la acumulación de lo que consideramos que es nuestro, que ha sido de nuestro producto, y ahí sufrimos de estreñimiento, ¿sí? No queremos soltar, no soltamos a nuestros hijos, no soltamos las posesiones y seguimos aferrados, estreñimiento en todos sentidos, ¿sí? Entonces, entrar en la etapa de Virgo en este momento es poder entrar en ese rito de paso que me permite encontrarle la quinta esencia a lo construido, a lo hecho, para sacar su espíritu, su energía, ¿sí? Su sustancia, y desechar lo que ya no sirve, lo que ya no es útil. ¿Cómo sería interesante a nivel simbólico en nuestras propias vidas de utilizar este mes, y sobre todo este mes que el Sol entra a Virgo con un Mercurio retrógrado, con un cuarto creciente en Escorpio, que esto da mucha profundidad a las cosas, para poder hacer unas revisiones de socialización, intercambio, cosas, emociones y demás, para poder hacer una limpieza, una depuración, y realmente no quedarnos en un aferramiento a las cosas, sino dejar que la vida fluya, que eso es muy de un signo mutable como es Virgo y el eje Virgo-Piscis. Sí, así es. Justamente la función, la que decís, es la de discriminar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de separar la paja del trigo, ¿no? De alguna manera. Y también Virgo aparece aquí en esta instancia del zodíaco para administrar la cosecha, ¿no? En el signo anterior de tierra,
eh, es una fase de acumulación, ¿sí? Entonces, bueno, Virgo aparece justo como buen administrador que es para justamente hacer una contaduría, ¿sí? De los recursos que han sido acumulados. Entonces, en esta instancia zodiacal es donde justamente tenemos la oportunidad de revisar qué tenemos en la caja de herramientas taurina, de hacer una revista acerca de lo que tenemos. Un inventario, ¿sí? Sería la palabra. Estamos en proceso de inventario para justamente discernir qué es útil y qué no es útil. Aquellos recursos que contamos de manera taurina, bueno, cuáles pueden ser aplicables y cuáles no. Ese proceso justamente que Sí. tiene también los intestinos, ¿no? Que muchas veces también se lo llama el segundo cerebro. Eh, Entonces, ahí es donde también hay una cuestión mercurial, ya que es el planeta asociado a Virgo. Entonces, ahí es donde es en esta instancia, también desde el punto de vista de que Virgo es un signo de servicio, es donde Virgo se siente útil, porque siempre la palabra utilidad o útil es lo que prima en este signo, es el hecho de dar hacia los demás sin esperar algo a cambio. En el eje Virgo-Piscis, el del servicio, no hay una cuestión de, bueno, a ver, te doy y estoy esperando que algún día me devuelva la cuenta, ¿sí? No pasa por ahí. Tampoco es cuestión de estar dando de manera indiscriminada, ¿sí? Porque si no, también Virgo lo que corre el riesgo es de ponerse último en la fila. Y ahí es donde se pierde por completo la esencia del signo anterior, que es Leo. Tú mencionas allí una figura arquetípica muy importante que es la serpiente, ¿no? Que son los intestinos, la sinuosidad de los intestinos, la sinuosidad de nuestro cerebro, que también allí es como si tuviéramos eh, un tejido sinuoso, ¿sí? La sinuosidad de ir y volver, reinterpretar, mirar. Los símbolos como tiene el caduceo de Hermes, la serpiente enroscada, también, allí está. ¿Sí? Entonces, en las mismas letras de Virgo y de Escorpio está también la misma serpiente con la M, sube, baja con esas sinuosidades, mientras que en Virgo termina de forma femenina con un genital femenino, Escorpio termina con un genital masculino, el símbolo, ¿sí? El símbolo de Virgo termina en una vagina, el símbolo de Escorpio termina en un falo. Sí, entonces, son estos dos signos que están precisamente haciendo el flujo y el reflujo de la vida para tratar de hacer, como tú dices, ese inventario. Y yo lo veo en Virgo como la necesidad de, de- de hacer un rito de iniciación, de pasar de el equinoccio de marzo al equinoccio de septiembre, de, de pasar debajo del horóscopo a encima del horóscopo, de hacer una síntesis, de hacer un resumen, en donde Virgo lo que va a buscar es minimizar recursos, maximizar resultados. em, Eso sería, digamos, como subirse en esa ola de esta energía, ¿sí? También lo contrario, puedo llegar a sentir que como es un signo mutable de tierra, las cosas se me van. Y entonces como se me van, tengo que atraparlas. Y tengo que tener el control, y eso es muy de Virgo, para que no se me escape la vida. Entonces voy a tener el control de mis hijos, voy a tener el control de mi trabajo, de mi economía, de mis ahorros. Y entonces me aferro y me vuelvo una persona supremamente avara y tacaña y no dejo que la energía fluya. ¿Sí? Y me quedo simplemente viviendo con cosas del pasado, cuidando, protegiendo el pasado, como la paciente esta que tenía que le regalaron un juego de maquillaje bellísimo y dijo, esto es para una ocasión especial, lo guarda y pasa el tiempo y cuando lo va a usar está vencido, ¿sí? Entonces eso le puede pasar a Virgo, termino guardando y reservando porque siento que la vida se lleva el tiempo las cosas y no lo quiero, ¿sí? Entonces tengo el poder y el control, la inteligencia
para preservarlo en el tiempo. Y lo único que me quedo es viviendo con una serie de viejeras. ¿Sí? Entonces, uno de los temas a ver con Virgo es el fluir de la energía, pero como es la energía de tierra, es tan complejo, ¿sí? Porque creo que la tierra se va y no vuelve, ¿sí? Pero es como un elemento más, así como el agua, así como el viento, así como el fuego, en la medida en que yo entrego, recibo. En la medida en que doy, sirvo, me sirven, ¿sí? Entonces, este es un tema con tantos planetas en Virgo, iniciando el Sol su camino allí. ¿Por qué tantos? Porque está el Sol, está Mercurio, está Marte, y además tenemos más planetas en Tierra, como es Urano, como es Júpiter y como es Plutón. Entonces tenemos una supremacía en Tierra. Eh, y es entender que la Tierra también fluye, así como vemos en el mar los oleajes del mar, es poder ver, por ejemplo, nosotros que estamos cerca de las cordilleras aquí de América, poder ver que las montañas son esas mismas olas que se mueven a otro ritmo, pero están allí como el mar, ¿sí? Como el inmenso mar, el océano, que fluye, que la energía de la Tierra también fluye. Eso es muy importante integrarlo en Virgo, si no me vuelvo un TOC, un obsesivo compulsivo para tratar de agarrar y tener el poder y el control de mi vida para que no se me vayan los recursos, la gente, los amores. Y ahí me quedo retenido pues con estreñimiento. Sí. Sí, y también le sumaría de que cuando pensamos en misterio, en el zodíaco nos remitimos a Escorpio. Yo considero que Virgo tiene el mismo caudal de misterio, porque Virgo no deja de encriptar información. Es el signo de los laberintos, como la caja negra de los aviones, ¿no? Que guarda muchísima información, porque Virgo viene a recopilar todo lo sucedido en las fases anteriores del zodíaco. Es muchas veces como pasa en la computación. Bueno, vos como ingeniero de sistemas sabrás muy bien cuando hay códigos encriptados, eso es virginiano, y eso hace al misterio, ¿sí? Y todo ese misterio se da justamente por observación en lo que es la Tierra, en lo terrenal. Entonces yo considero que el nivel de misterio que contiene Virgo es equivalente al de Escorpio. Los dos signos aparecen en 150 grados del zodíaco, ¿sí? Entonces, muchas veces 150 grados son quincunциos, que son grados en los cuales Virgo todavía no llegó a la oposición, ¿sí? Y Escorpio pasó de la oposición, es decir, que están antes del punto de equilibrio, que son los 180 grados. Justo antes que se genere el espejo de un signo para con el otro, que se genera una oposición, está ese punto vacío, que lo habíamos hablado la otra vez, un poco esa suerte de, metafóricamente hablando, agujero negro que no se sabe qué hay. Eso también constituye que ambos signos sean aún todavía un gran misterio a resolver. Virgo guarda muchísima información y Virgo también es un signo que no se muestra, entonces tampoco la va a delatar. Estás contando esto que estás diciendo, ¿no? Si en el mandar en reposo desde Aries son 150 grados a Virgo y 150 a Escorpio, ¿sí? Que cuando lo ponemos con Aries en casa 1, pues queda la casa 6 y la casa 8. Que el dedo de Yod precisamente queda de ascendente, ¿sí? De ascendente a casa 6 y casa 8. ¿Y qué es casa 6 y casa 8? Funciones autónomas, ¿sí? Es decir, el cuerpo y la salud y los procesos de muerte y transformación son funciones autónomas. Casa 6, cuerpo y salud. Casa 8, transformación, muerte y renacimiento, ¿sí? Que es donde no tenemos control, donde por eso se dice un dedo de Dios o un dedo de Dios, en donde que se haga tu voluntad, Padre Celestial, y no la mía, porque ¿sí? Y ahí es donde con ese quincuncio, con esa piedra en el zapato de que no tengo del todo voluntad frente a este tema, es donde tanto Escorpio como Virgo se vuelven obsesivos por el control y el poder. ¿Sí? Cuando realmente lo que tengo que aprender es a tener fe en Dios, en la naturaleza, en el self,
en la sincronicidad de las cosas, que además es bien curioso, Rafa, si nosotros nos ponemos a mirar en el tiempo nuestra vida, lo que ha sucedido y a lo que nos ha llevado la vida, es por una serie de sincronicidades curiosas, ¿sí? Es decir, la sincronicidad de hace más o menos 2 años, de YouTube me salta un video en donde apareces con Cora hablando de la caja de herramienta de Tauro y me hace una gran resonancia y digo, yo tengo que hablar con Rafael. ¿Sí? Y la sincronicidad de cómo se van abriendo las cosas o cómo llegué a un trabajo o a una relación. ¿Sí? Porque si no hubiera ido justo en este momento a tomar un café a una cierta parte o a pedir un concepto o un consejo a una cierta persona en ese instante, no hubiera empezado una relación de vida, ¿sí? Entonces, a eso voy con un poco con los dedos de Yod, ¿sí? Que nosotros, como seres humanos, creemos que tenemos, y sobre todo los occidentales, nosotros los occidentales, creemos que tenemos el control de la vida, del destino, de las cosas. Eso es falso. O sea, uno termina, sale uno del colegio a estudiar una carrera y termina nunca ejerciéndola, o de pronto la ejerce a medias, pero no hay tal de que uno se plantee que eso es algo que le encantaría a Virgo y a Escorpio, plantearse un camino de la vida, ¿no? A los 18 años me gradué de colegio, a los 23 de universidad, a los 25 me caso, tengo 2 hijos, un matrimonio eternamente y feliz y sonriente. ¡Qué pereza! O sea, qué cosas si no pasó nada más, ¿sí? Cuando uno va a ver la vida es distintísima, es antagónica a los planes prehechos. Y eso es lo que necesita aprender Virgo, que la vida es un mar sincrónico y es un poco la pregunta, como la pregunta en el Santo Grial, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Saber generar la pregunta para romper el hechizo. La pregunta que tenía que hacer Parzival era, ¿a quién sirve el Grial? Era todo lo que tenía que preguntar, que cuando era muy joven no supo hacerla y que solamente con el tiempo y la madurez supo pronunciarla. Y cuando encontró la respuesta, el Grial, es decir, el secreto de la vida, sirve al self, a lo más profundo. Eso es como, ¿a quién sirve, para quién sirven las cosas? Para mí, eso es como cuando también uno propone algo. ¿Y yo qué gano en eso? ¿Sí? ¿Y yo qué gano ahí haciendo esto? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿A quién sirve el Grial? El Grial no sirve, mi trabajo del día a día no es solamente para tener un salario o para sostener una familia, es que sirve para un engranaje social. Es como el maestro de obra o sí, el obrero que pone ladrillos y simplemente va por ganarse su salario, su jornal. El otro dice, no, yo estoy haciendo una pared. Y el otro dice, no, yo estoy ayudando a crear un edificio y la arquitectura de nuestra ciudad, o de nuestro país y construcciones humanas. Entonces, es el mismo ladrillo que se pone, pero ¿a quién sirve? ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo creo que con el Sol en Virgo necesitamos entregarlo porque nuestro trabajo sirve a fines que no nos alcanzamos a imaginar y que en la medida en que tengamos esa fe y esa esperanza, por eso es un dedo de Yod, Virgo y Escorpio, necesitamos aprender a confiar en las tragedias de la vida, en los duelos, Escorpio, y también en la salud, en el cuerpo, en lo que va sucediendo día a día en estas rutinas, en estas inesperadas situaciones, que seguramente con el Sol en Virgo vamos a vivir muchas inesperadas situaciones por ese trígono que va a tener con Urano o Júpiter, ¿sí? Entonces, es como, yo diría que con Virgo lo que tenemos que tener es la disponibilidad a la vida, el decir aquí estoy, el dejarnos sorprender por las cosas, la gratitud de la vida y de las cosas es lo que me permite tener una mirada apreciativa y con lo cual percibir todas esas sorpresas que trae precisamente la mano de Dios o el dedo de Dios, de Yod, o la sincronicidad si nos vamos por lo junguiano, ¿sí? Sí, ahí justamente es cuando mencionás que Virgo está en un escalafón alto, ¿sí? Cuando simplemente el granito de arena no es un granito de arena y más nada, simplemente es una sucesión de hábitos que genera que ese granito de arena termine siendo una gran pared, por ejemplo. Porque justamente Virgo es un signo de hábitos, pero esos hábitos se generan porque cada día es un poco más. Ahí es el concepto de gradualismo. Y también conste, ¿no?, que cuando hablamos de
de Virgo, hablamos de la energía de Virgo, no hablamos de las personas de Virgo, ¿sí? Eso siempre lo constatamos. Eh, Hablamos de la energía de Virgo como tal, y bueno, en esta temporada, justamente, qué mayores provechos le podemos sacar a este Sol y bueno, los tránsitos que irá haciendo y con los planetas que irá haciendo aspectos. Sí. Eh, sí, hablar de Virgo es hablar de una porción del cielo, pero esa porción del cielo se va a expresar con los planetas, que son los peregrinos. Los planetas son las funciones humanas, ¿sí? Entonces las personas nacidas entre el 23 de agosto y 23 de septiembre van a tener el Sol en Virgo, ¿sí? Pero podemos tener en Virgo un ascendente, es decir, pudimos nacer y en el momento del nacimiento estar saliendo por el oriente el signo zodiacal de Virgo. O podemos tener a Venus en Virgo, el gusto, el placer, y así cada una de las funciones humanas. ¿Sí? Y en general lo que estamos hablando es como de la sustancia de Virgo. ¿Y a qué voy con esa sustancia? Que es como el arquetipo, como el molde de Virgo, que en la medida en que yo lo ponga más en mi conciencia y como estamos con 30 días para vivir dentro de esa energía, si lo tengo afinado a mi conciencia, resueno con esto y va a ser mucho más fácil que yo haga esta síntesis, estos resúmenes, crea más en la vida, suelte un poco el control, el poder de las cosas. Va a ser más fácil sintonizarnos con esa energía. Y ese es el objetivo un poco de estos programas que hacemos con Rafael, como mostrar esa energía que a veces somos inconscientes, pero por ser inconscientes no quiere decir que no exista. La astrología nos permite develar un poco eso y entenderlo para jugar, para poder jugar con esas energías también y poder subirnos en la ola y más bien surfear y disfrutar el momento, ¿sí? Y no sentir que nos revuelcan las olas del mar una y otra vez y no nos podemos levantar. Eso es uno de los objetivos de la astrología. Ahí es, así es. Comenzamos con el ruteo, Ruteo, así es. con la hoja de ruta. Bueno, el primer contacto que tendrá el Sol es ahora, el día 27 de agosto. El Sol tendrá una oposición con Saturno retrógrado, ¿sí? En Piscis. Justamente, bueno, acá se da en este eje. Yo considero, Juan Carlos, que aquí el Sol, ¿sí? Puede ser consciente, ya que en la vereda de enfrente está Saturno, de poder comprender los límites que tiene en cuanto a hacia dónde enfocar la utilidad, ¿sí? Es decir, es un Saturno retrógrado, entonces de alguna manera también puede revisar de qué manera, de qué formas estamos siendo útiles. Si estamos siendo útiles en algo que vale la pena, que no vale la pena, si estamos invirtiendo estos hábitos de una manera en la cual son constructivos o no constructivos, ya que Saturno siempre apela a cimientos sólidos. Entonces, al estar retrógrado también sirve como para poder revisar si la utilidad que estamos aplicando a largo plazo o a mediano plazo nos irá a servir o no. Para planificar cosas, me parece que es un muy buen momento, ¿sí? Para planificar cosas que requieran de un método. Y también cuando uno da, ¿no? A lo Virgo, también ahí Saturno da la oportunidad de dar ese autolímite de no estar dando por dar, ¿sí? De que también en algún momento haya una reciprocidad. Entonces ahí es donde me parece que la parte indiscriminada de Virgo puede hacerse valer de alguna manera. Uy, sí, las oposiciones siempre muestran las relaciones, sin duda alguna. Sí. Y esto que estás diciendo es clarísimo. Me puedo poner en evidencia si mis relaciones no, no son agradecidas con lo que doy, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí al ponerme en evidencia digo, y voy a seguir en esto, humillándome todo el tiempo y entregando donde no soy ni siquiera visible,
¿sí? Entonces, Sol-Saturno nos dice quién es quién, qué es qué. Recordemos siempre que si queremos conocer nuestra autoestima y nuestra autoimagen, miremos de quién nos estamos rodeando. ¿Qué tanta mirada apreciativa tienen las personas alrededor nuestro? Y eso nos está diciendo que tanto nosotros también nos autorreconocemos, ¿sí? Entonces, Saturno en Piscis pone en evidencia a nivel relacional unos temas para poder tomar acción frente a ello, ¿sí? Hay otro tema aquí y es que para mí estos 3 años de Saturno en Piscis es el aterrizaje del misterio de la vida. Y esto, para todos los que estamos en estas zonas esotéricas, junglas esotéricas, es una muy buena bienvenida a este Saturno en Piscis porque nos ayuda a focalizar y a poner en tierra y en hechos y en construcciones, en empresas, en cosas tangibles, el misterio de lo que hemos trabajado, de lo que sentimos que es el alma, de todo el tipo de terapéuticas y todo. Entonces, el Sol en Virgo haciendo esta oposición es como poner en evidencia este trabajo a nivel social y ya no quedarnos por allá haciendo castillos en el aire con la correspondiente desilusión de Saturno en Piscis, porque cuando ya bajamos del mundo de las ideas al mundo de lo concreto, hay una serie de desilusiones, desmitificaciones, que lo que hay que es agradecerle a Saturno porque es no quedarnos haciendo castillos en el aire, sino viendo quién es quién, qué es qué, y con esto construyo cosas reales, ¿sí? Entonces, para mí esta época de Virgo es una muy buena época para todos los que estamos en lo alternativo, complementario, mágico, esotérico y demás, porque el Sol en Virgo nos va a ayudar a focalizar y con este Saturno en Piscis a poner en evidencia, a hacerlo en rutinas, a generar hechos. Darle una bajada a tierra, ¿sí? Porque ahí Saturno en Piscis, al estar retro además, se puede hacer una bajada a tierra de una manera en que la voluntad no es titánica. Esto lo había dicho en otras oportunidades, de una manera más amable y justamente ilumina a Virgo de hacerlo de una manera en la cual justamente están las herramientas para poder hacerlo. Toda esta bajada a tierra, de todo este mundo esotérico, holístico, si se quiere. Bueno, ¿de qué manera lo instrumentamos? ¿Sí? Entonces, me parece que es una bonita oposición. No la veo una oposición restrictiva, porque pensamos en Saturno, y bueno, podemos pensar en limitaciones, restricciones, pero no la veo como una oposición restrictiva. No es una oposición que vaya a opacar al Sol, sino que más bien lo que ayuda es que al Sol en Virgo pueda tener justamente mayores oportunidades para poder hacer la discriminación necesaria. Que los intestinos hagan lo suyo. De manera metafórica estoy hablando, ¿sí? Esto acá con una pregunta que nos hacen en el chat de las personas nacidas con Sol en Virgo, es decir, entre el 23 de agosto y 23 de septiembre, tenemos la visita de Saturno en oposición, ¿sí? Entonces hay un contraste. Las visitas de Saturno al Sol son unos momentos muy bellos porque es cuando concretamos nuestra vida, ¿sí? Es cuando nos volvemos adultos. En estos días estaba pensando cómo fue de difícil infancia y adolescencia cuando uno no sabe ni quién es, ni qué va a hacer de su vida, que todo es absurdo, que no tiene uno cómo defenderse muchas veces, y solo hasta cuando va llegando la adultez y la madurez es que uno empieza a sacar su programa vital, lo que vino a hacer, a decir no me importa lo que piense la gente y me abro el espacio con lo que yo quiero y punto, ¿sí? Y eso solo lo dan los años, la madurez, Capricornio, Saturno, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos viviendo tanto los Virgo como los Piscis un rito de iniciación, entrando en unas etapas más adultas, con más sensatez, con mucha más responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? El aprender a responder en este mundo.
Entonces es la invitación del Sol con Saturno de integrar al Cénex, al viejo sabio que llevamos dentro, y ponerlo en actividad en nuestra vida. Decirle, igual Virgo lo rige Mercurio, y en cierta medida es el puera eternus, el que siempre quiere ser niño eterno y que no quisiera crecer. Y la visita de Saturno nos está diciendo, haz el relevo y empieza a ser sensato con la vida. La vida tiene su cronos, su tiempo, sus momentos. Eh, es como un rito de paso, son 3 años en donde los Virgo vamos a salir en 3 años más maduros, más concretos. Ahí vamos con esa etapa. Luego seguimos hacia el 30-31 de agosto, que bueno, habrá una luna llena en Piscis, que bueno, ese tema será el tema del próximo jueves, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí haremos toda la expansión de esa lunación ya para el próximo jueves, ¿sí? Entonces la Para el dejamos ahí próximo stand-by, ¿qué jueves te parece? vamos a amplificar, que es una poderosa luna llena con Saturno de por medio y, y bueno, hay muchos temas ahí de qué hablar, sobre todo también con Júpiter, que ya se empieza a sentir la conjunción Júpiter-Urano, Marte ya entrando en Libra. Bueno, hay varios factores allí que los vamos a amplificar el próximo jueves, aunque va a ser el mismo día de la luna prácticamente. Pero bueno, se trata precisamente de subirnos en esa ola de energía para entenderla. ¿De qué va? Eso mismo, ahí ya tenemos justamente el tema para abordar. Bueno, entramos ya en el mes de septiembre, ya hacia el día 6. Siempre recordemos que es días más, días menos, ¿sí? Yo vamos citando los días que se hace el aspecto partín. Hacia lo que es el 6 de noviembre, el Sol conjunto unido a Mercurio retrógrado, ¿sí? Estamos en esta, bueno, temporada de Mercurio retro. Acá lo que yo considero, Juan, es que el Sol unido a Mercurio retro es donde está la gran herramienta, ya que Mercurio, bueno, desde ya que se domicilia en Virgo. Acá este Mercurio va revisando, va haciendo esta revista minuciosa acerca de dónde hace identidad el Sol, en qué focos estamos sacando nuestro brillo virginiano, en qué focos estamos sacando nuestros mejores talentos que se refieren a incursionar en los pequeños detalles que hacen a lo macro. Entonces, en cuanto damos un paso, ¿sí? Y vemos que ese paso nos remite a algo del pasado en cuanto a lo que la mente nos advierte, decimos, por acá no es el camino. Recordemos que Virgo es laberinto. Entonces, nos da la posibilidad de decir, estoy yendo por la derecha, luego por la izquierda, y ahí la mente nos dice, pero ya en el pasado hicimos este movimiento, ese zigzag, vayamos por otro camino. Entonces, es la gran oportunidad de poder dar otra vuelta dentro del laberinto, para no caer con el Minotauro. Ahí te lo dejo, ahí entras en tema. Sí, es interesante que el gran héroe Teseo, que fue el que pudo matar al Minotauro, ¿sí? Lo pudo hacer gracias a la ayuda de su querida Ariadna. Ella le dio el hilo de Ariadna que le permitió entrar en el laberinto y saber por dónde salir del laberinto después de hacer hecho su heroico momento con Minotauro, ¿sí? Entonces, es un poco esto que estás mencionando del laberinto, el laberinto de la M, ¿no? De la M de Virgo, Sí. sube y baja, sube y baja. Un Mercurio Casimi, cuando esté exactamente en conjunción, eh, el Mercurio se recarga de la conciencia, de ver, de entender para dónde es que se van las cosas, de ver ese hilo de Ariadna que es el que conduce.
Y aprovecho aquí para mencionar que ha tenido tan mala prensa el Mercurio en retrogradación, en, tal vez por desconocimiento muchas veces. Y un Mercurio en retrogradación, yo diría que es la gran oportunidad que tenemos para hacer unas revisiones profundas y entender el camino de ese laberinto, ¿sí? De ver ese hilo de Ariadna, que me va a permitir tener una conciencia y entender por dónde entré y por dónde salgo, por dónde voy y por dónde vuelvo, ¿sí? Eh, y poder hacer depuraciones. Yo no creo que haya que dejar de hacer cosas con Mercurio en retro. Creo que la vida nos pone es más bien a hacer evaluaciones profundas y como está en Virgo, una síntesis que me van a dar tesoros de vida. Porque es que Virgo extrae energía y sustancia de la materia viva. Y me quedo con la quinta esencia. Por eso Virgo, el símbolo de Virgo y las personas de Virgo uno las ve como alquimistas en un entorno. Cuando llegan, cambian y transforman la energía, tanto Virgo como Piscis, de un ambiente. Y sobre todo Virgo porque es muy práctico. Y su alquimia es porque se quedan en este laberinto emocional y absurdo cuando las cosas son así y así. ¿Sí? Y es como si ya desenreda el nudo. ¿Sí? Eso, ese aspecto para mí está también enmarcado en el trígono con Júpiter y todo, además todos los planetas retrógrados. ¿Sí? Y entonces es como si encontrar un sentido. ¿Y qué es encontrar sentido? Es la flecha, ¿no? Cuando tú dices, estoy en contravía y ves la flecha, estás en otro sentido. ¿Sí? Encontrar sentido es encontrar ruta, es encontrar propósito, es hacia dónde voy. Y eso para mí representa estos aspectos de septiembre, ¿no? Este encuentro con una evaluación de situaciones que he realizado y que me están mostrando un sentido, Júpiter. Y que también como está Júpiter por allí, Urano por allí, de pronto es que me cae un rayo y lo entiendo y es como un insight profundo. Sí, justamente das ese puntapié porque ese día, días después también, bueno, el Sol va a estar haciendo un trígono con Júpiter. Todos los contactos que vaya a hacer el Sol son con planetas que estarán retrógrados, ¿sí? Por eso es tan importante esto que estás diciendo sobre las retrogradaciones. Eh, Ahí con el Sol, en este aspecto con Júpiter, a ver, el Sol, Júpiter es un buscador de certezas, ¿sí? En Tauro, de certezas en este plano, en lo tangible, en lo que se puede tocar. No hay muchas cuestiones filosóficas, ¿sí? No es un buscador de cuestiones abstractas, no va por ahí. Al estar en retrogradación el Sol, lo virginiano, quiere respuestas, ¿sí? Certezas. Entonces, yo lo que considero que al estar retro Júpiter, empiezan a aparecer respuestas. Porque Júpiter, cuando va con todo, que está directo, es como que va acaparando territorio, ¿no? Metafóricamente hablando, porque es Tauro. Pero al estar retro, en esa pausa, empiezan a aparecer eh, está la pausa y no se deja de acaparar tanto territorio de forma masiva, acumular territorio es la palabra. Entonces, ahí es donde se hace la pausa y aparecen las certezas que estamos encontrando para ver de qué manera podemos establecer las acciones a fines de planificar cosas, porque Júpiter no deja de ser el horizonte hacia donde queremos ir. Entonces, para ese periodo, que estamos hablando de lo que es 8 de septiembre, 6 de septiembre, días más, días menos, para todo aquello que queremos darle una hoja de ruta, un mapeo, es excelente porque empiezan a aparecer un poco las respuestas. Yo considero que ahí empiezan a aparecer respuestas. Cuando nos vemos atascados en el laberinto, pues la salida empieza a aparecer ahí. Cuando Júpiter se pone retro. Hay algo que tú dices con respecto a las respuestas que me parece muy importante y es que observemos cómo cuando tenemos un problema, empezamos a pensar en el problema. Si invertimos la mayoría del tiempo de ese problema para generar una pregunta, entonces
vamos a encontrar una respuesta más fácilmente. Es decir, se dice más o menos que es el 70 o incluso el 90% de energía que necesita una pregunta para un 10% que necesita una respuesta. ¿Sí? ¿Y eso a qué voy? Eso lo vemos con Google prácticamente, ¿sí? Si tenemos un problema en un computador o en un celular, es que no puedo hacer esto hasta que yo no pueda decir qué es lo que no puedo hacer. Ya defino, no puedo encontrar un contacto en mi lista de contactos. Listo, ya sé. Entonces formulo la pregunta en Google y ahí me trae la respuesta. ¿Sí? Y eso mismo pasa con nuestra estructura psíquica y con nuestras emociones. Estoy abrumado, estoy angustiado. Listo, formule la pregunta. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Y si la logro formular a manera de pregunta, el resto ya llega solo. Ahí se produce el insight con la respuesta. Y lo mismo cuando somos estudiantes de astrología y demás, ¿sí? Que muchas veces nos preguntan, nos hacen la pregunta, ¿y cómo me afecta esto? Sí. Eso qué interesante. Estás haciéndote la pregunta. Hazte la pregunta. Todos tenemos un intérprete adentro de nuestra vida. Todos tenemos un Júpiter en nuestra vida. Y ahora que Júpiter está en Tauro, en un signo de tierra, con herramientas tangibles, haciendo un hermoso trígono con Mercurio en retro, en conjunción exacta, tenemos la gran posibilidad de encontrarle como un sentido a mi absurdo emocional o a mi absurdo de la vida de una manera muy práctica, si me hago las preguntas necesarias. Entonces, la invitación con Mercurio, preguntémonos, pero no le preguntemos a todo el mundo, preguntémonos internamente, que si hacemos la pregunta, nuestra propia estructura psíquica nos da además las respuestas que necesitamos, no las que otros creen que necesitamos. Sí, ahí coincido en que la respuesta no está tanto en el afuera, ¿sí? Está adentro, en el recurso propio, ¿sí? Y más en un Júpiter en retro, ¿no? Es donde justamente es la mirada interior, hacia adentro, no hacia afuera. No es un Júpiter que sale, es un Júpiter que se adentra. Bueno, hablando de insights, palabra uraniana, ya más cerca de lo que es mediados de septiembre, el Sol va a estar haciendo ahí un trígono con Urano, quien también retro, ¿no? Quien también estará en su fase retrógrada. Ahí lo que esto nos indica es que Virgo, que siempre genera un protocolo, tiene la posibilidad de patear el tablero, romper con ese protocolo y poder también salir del laberinto, salir de un embotellamiento con insights uranianos. Entonces, las grandes ideas que se puedan ir gestando en ese momento son más que auspiciosas. Para ese entonces vamos a estar en una fase de luna nueva, ¿sí? Entonces, vamos a tener una luna nueva en ese momento que va a tener el gran protagonismo de Urano también. Recordemos que toda luna nueva, ¿sí?, inicia una fase en la cual muchas veces no se sabe de qué va a ir la lunación, porque recién comienza. Entonces, si interviene Urano, justamente no solo son las sorpresas por la incertidumbre en sí, sino que es justamente la posibilidad de saber de que Virgo, más allá de que 2 más 2 es 4, a la hora de que está en una paradoja de que 2 más 2 puede ser 5, cuenta con Urano para poder resolverlo. A eso me refiero. Ese as debajo de la manga, el comodín. Entonces ahí vamos a estar con el comodín. Que eso no quiere decir de que vayamos improvisando por la vida. Quiere decir de que manteniendo la disciplina virginiana, los hábitos, ante cualquier situación donde las cuentas no nos cierren, tenemos a Urano como posibilidad de tener un insight. Y es que no es cualquier Urano, porque pues es un Urano en un signo fijo de tierra. Por un lado, son energías muy antagónicas entre sí.
¿sí? Y por otro lado es un Júpiter ya entrando en ese contacto, esa conjunción de Júpiter-Urano la vamos a tener partir ya para el 2024, pero desde ya tiene orbe. Y lo que toca Júpiter le hace zoom. Entonces es como si Júpiter amplificara los procesos de cambio de valores de Urano en Tauro para hacer unos insights profundos que van a incluir en mi día a día, Virgo. ¿Sí? Y como tiene la fuerza de una luna nueva, es una fuerza de semilla que viene a generar ese trígono. Es un trígono hermoso que seguramente lo vamos a amplificar cuando hablemos de la luna nueva. En 15, sí, Exactamente. como en 15 días, más o menos. Así es. Y bueno, ya los últimos tránsitos que quedan, ya más yendo para lo que es el 19, es la oposición con Neptuno en Piscis retrógrado. Acá se me viene un poco la imagen del Sol Padre en Virgo, opuesto a Neptuno retrógrado, que invita a revisar momentos de compasión. A ver si coincidís conmigo, se me viene un poco la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa capacidad de poder perdonar alguna situación en donde posiblemente se haya que ejecutar algún tipo de compasión, ¿no? En donde posiblemente ahí está la figura solar del padre, en la cual está la situación, ¿no? Que hay un hijo en el cual no quiere perdonar a aquel hijo que tomó la herencia, se fue, la malgastó en tierras lejanas, como dice la parábola, y vuelve a casa, pero el padre lo recibe con las puertas abiertas, pero el otro hijo que se quedó en la casa trabajando quedó resentido. Y está Virgo que da, y enfrente a Neptuno que dice, bueno, sigue siendo mi hijo, ¿sí? Y lo voy a recibir, y aunque venga sin comida, después de habiéndome pedido la herencia por adelantado, porque aún no morí, la malgastó y vuelve, puedo tener ese espíritu compasivo porque sigue siendo mi hijo. Lo digo porque el sol muchas veces también es arquetipo de lo paterno. Por eso traigo a colación esto. Entonces, ahí es donde me parece que puede ser una oportunidad eventualmente para, depende del contexto, y no estoy hablando para con los hijos, ¿sí? Estoy hablando para con las personas, ya que es Piscis, ¿sí? Y estamos en el eje del servicio, ver si alguna posibilidad puede ser redimida, ¿sí? Todo tiene un contexto, pero se me viene un poco a la cabeza esta imagen. Ah, me encanta ese ejemplo que pusiste, me fascina, es que eso es más virginiano y pisciano, ¿sí? El hijo pródigo, entonces el hijo, es que muestra las dos facetas de Virgo, ¿no? La faceta del buen hijo, servicial, atento, y el otro, el que se largó, el que se gastó la herencia, el que hizo y deshizo, ¿sí? Virgo necesita hacer los dos, ¿sí? Perséfone y Proserpina. Necesito hacer la servicial y la mugre y odiosa, ¿sí? Es decir, tengo que ser de las dos. En esta parábola precisamente es la integración de los dos hermanos. En mitología lo que se observa es los dos hacen parte de un mismo ciclo, padre, incluso los tres, padre, hijo bueno, hijo malo, ¿sí? Y los tres no se podrían separar, ¿sí? Cuando yo separo y digo, yo soy un Virgo bueno, yo no hago nada malo, a mí sale una aureola y yo brillo, ¿sí? Soy santo, ¿sí? Inmediatamente estoy llamando a las energías de la naturaleza a que me aparezca mi Hades, me rapte, me viole y me lleve quién sabe a dónde, ¿sí? Igual, si soy de los malos y de los que no, también estoy en el camino para encontrar al otro lado, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? A que en esta misericordia que tú estás nombrando con el Sol Neptuno, es muy interesante que el hijo bueno que se quedó en casa entienda y observe que él no fue capaz de hacer lo que hizo su hermano,
pero que su hermano le trae todo el cúmulo de experiencia que puedo integrar, eh, y viceversa. Mutuamente pueden hacer una gran sinergia, pero si me quedo en el veneno de que por qué a mí me castigan si yo fui el hijo bueno y no recibo nada más y demás, pues no estoy viendo el flujo de la energía como tal. Esto es muy importante en los peces, el pez grande y el pez pequeño, el pez mundano y el pez celeste. Eh, en Virgo y Piscis necesitamos del mundo material y de lo espiritual. Necesitamos ser el hijo pródigo y el hijo bueno, ambos, y poderlos articular y poder fusionar esas energías, poder tener en nuestra expresión los dos. Si soy de Virgo, necesito ser tan odioso y tan mugroso como tan bueno y tan servicial, ¿sí? Lo mismo de en Piscis, necesito ser tan espiritual y tan mundano, ¿sí? Si yo quito uno de los dos de la ecuación, queda cojo. Y lo que hago es mandarlo a la sombra y simplemente criticarlo y renegarlo de mi vecino, de mi hermano, de mi cónyuge, del otro que está afuera, viéndolo como sombra. Así es. Paralelamente, al mismo tiempo, el Sol va a estar formando ya dos aspectos: trígono con Plutón y quincuncio con el nodo norte en Aries. Entonces, el trígono con Plutón es justamente para ir a la superficie, despojarse de todo eso, y el quincuncio con Plutón es justamente la invitación a quitar aquella molestia que teníamos que nos estaba impidiendo dar ese paso para justamente salir con todo con Aries. Lo estoy hilando con lo que te acabaste de decir, a estos dos aspectos. No los estaba separando. Divino, sí, es que es, eh, es y es que, bueno, finalmente los transpersonales están allí formando entre sí unos aspectos que los van a estar formando durante 7 años más o menos por el movimiento tan lento que tienen estos planetas, y los van a estar formando en distintos elementos, ¿sí? Pero cada vez que pasa un punto focal en estos aspectos y se forma la cometa, se pone mucho más en evidencia. Y yo creo, Rafael, retomando las palabras que dijiste, este va a ser un momento a 19, finales de Virgo, 17, 18, 19, 20 hasta el 23, que se hace ese aspecto con el De Sol, septiembre. en donde tenemos que ser misericordiosos, pero con nosotros mismos, es decir, Ah, eso. sí, tener caridad por nosotros mismos. Virgo puede llegar a ser muy restrictivo con querer matar a 20 pájaros de un solo tiro y entonces querer tener el control y el poder de las cosas. Y si no salen las cosas como las había planteado, entonces me doy látigo porque esto debería haber salido mal. Y con Neptuno de por medio y todo, y con toda esta cometa que se forma, es como, es que acá en lo inesperado es que está la vida. Y necesito aprender a abrazarme y tener misericordia conmigo mismo y no estar autoexigiéndome de una manera absurda, porque eso no me va a llevar a nada constructivo, ¿sí? Así es. Estos son personajes que al fin y al cabo, bueno, conviven dentro nuestro. Y la finalidad en estos últimos pasos de la temporada de Virgo es hacer esa depuración a lo Virgo, esa limpieza a lo Virgo para, bueno, ya después entrar en la etapa libriana para poder complementarnos con un otro. ¿Sí? Hay algo curioso que me parece acá y es que el Sol ingresa en Virgo en oposición a Saturno y sale de Virgo en oposición a Neptuno, ¿sí? Que también son dos energías antagónicas y que es una energía que está trabajando Saturno durante estos 3 años para llegar después al gran beso de Saturno-Neptuno en Aries. Eh, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que tal vez este mes es como un review, como un short, como unos cortos, eh, para poder entender la dinámica Saturno-Neptuno, eh, para poder entender esa danza que van a hacer estos dos titanes. Así es. Y bueno, con tantos planetas retrógrados mediante, bueno, todo el review justamente, bueno, está para realizarse.
Momentos de retrogradación, momentos de reflexión profunda, momentos de recapitulación, en Virgo, de hacer un recambio de, de cosas que hacíamos en automático para empezar a entender el sentido de por qué es que hacemos esto o aquello, momentos de depuración, de limpieza, de... mm, no se frenen de hacer sus vidas porque los planetas están en retro. Porque cada situación que ustedes toman, que me fui a vivir a un apartamento justo en estos momentos. Interesante, seguramente la vivencia de ese apartamento va a estar matizada en hacer una serie de síntesis y de resúmenes de lo que y estuve viviendo los últimos años de mi vida. Y es una forma de hacer una reconciliación. Eh, es decir, que dejar de vivir por un análisis astrológico, esto no tiene sentido. O sea, la astrología no tiene por qué ser una camisa de fuerza. Deberían ser alas para volar, en el sentido de no negarme a la vida por lo que estoy leyendo allí en un símbolo, sino darle un sentido a lo que estoy viviendo por lo que me dicen los símbolos. Es distinto. Así es, querido Juan Carlos. La verdad que hemos dado una vuelta más que interesante a todo este recorrido. Así que bueno, bienvenida a la temporada del Sol en Virgo. Las felicitaciones a toda la audiencia, quienes cumplan años en esta temporada. Ya sé que estoy enfrente de un gran exponente de Virgo, no hace falta decirlo. Estamos Así que, varios virginianos. Está Úrsula, que cumple el 4. Está José Millán, que creo que cumple el 5. Bueno, creo que el 6. No me acuerdo, ahorita lo miro bien. Está Liz Green, nuestra querida gran maestra inspiradora, desde el 4 de septiembre también. Bueno, estoy del 3 de septiembre. Faltó mencionar ese tránsito. Ese tránsito, así es. Y bueno, toda la parte de nuestra querida audiencia que bueno, estoy cumpliendo en estos días, también las felicitaciones por adelantado, ¿no? O a las personas que estoy cumpliendo hoy también. Querido Rafa, maravilloso encuentro como siempre, un clásico de los jueves. Nos vemos entonces el próximo jueves 31 para hablar de la luna llena en el signo de Virgo Piscis. Así será. Un gran saludo a todos y muchas gracias por estar ahí como dijeron siempre. Ahí por ahí alguien dijo papacito, papacito Rafael. No, eso están echándole, es que se ve todo bien peinadito, peluqueadito, nada, eso está mejor dicho. Aquí hay de todo, que también quieren una consulta contigo y de todo. Bueno, pues creo que por esta temporada por el Congreso y todo tienes la agenda cerrada, ¿no? Sí, la agenda la tengo cerrada, sí, así es. La abres nuevamente. Se abrirá luego, así es. Por el momento agradezco a quienes me escriben para ello, pero la agenda está cerrada, así es. Sí. Muy bien. Bueno, pero también si quieren una consulta, también recomendamos a Mariana Delgado, por ejemplo. ¿Sí? Eso mismo, yo recomiendo encarecidamente a nuestra colega Mariana Delgado, quien está, bueno, en tu canal hay varios videos y están todas sus vías de contacto. Sí, cualquier información adicional me escriben por WhatsApp, el WhatsApp de la escuela, en la página, ahí encuentran el botón del WhatsApp, o ahí nuestra querida Luisa Fernanda lo puso también en el chat. Cualquier cosa, si necesitan una información más directa, con mucho gusto escríbanos y ahí les enviamos información. Gracias, Rafa. Nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.